Hola, hola, buenas tardes para quienes están ya de tardes en Colombia. Eh, Hoy iniciamos un nuevo ciclo de en vivos aquí con nuestra querida amiga Joa, que nos ha estado acompañando en estos en vivos que han sido súper, súper, súper poderosos. La intención básicamente es traer, ¿no? Mucha información que es valiosísima para este proceso que es el despertar, el trabajar en uno mismo, el autoconocimiento, todo lo que significa el regalarnos a nosotros mismos todo lo que necesitamos para que podamos pues también avanzar en este proceso de evolución en el que estamos. Entonces el día de hoy viene nuestra querida Joa una vez más a acompañarnos a hablar acerca de las heridas del alma. Es un tema muy profundo, vamos a trabajarlo hoy pues durante esta horita que tenemos de en vivo para entender un poquito más, para ver cómo las podemos ir trabajando, comprenderlas, tener un poco más de información acerca de ellas y pues en esa misma medida empezar pues también a hacer el trabajo que nos corresponde hacer a nosotros, ¿no? Porque nadie más lo puede hacer por nosotros mismos, solamente nosotros. Aquí acabo de invitar a mi querida Joa, pero no la veo todavía. Vamos otra vez a hacerlo para que se una a nosotros aquí a la transmisión. Ver, hacemos y nos invitamos. Aquí estoy, sí, yo sé, te veo, mi Joa, te veo. Vamos a ver. Hay veces que nos mama gallo. Creo que ella está, mi bella, hola, mi querida Joa. Bienvenida una vez más por aquí. Hola, Anita, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Feliz de estar nuevamente en este espacio compartiendo contigo y con todos esta gran información. Ay, gracias, mi Joa, por estar aquí otra vez más, por prestarnos un ratico de tu espacio, que yo sé que tienes muchas cosas, pero también estás al servicio totalmente de la humanidad entera, ¿no? De quien lo necesite, de compartir esta información tan valiosa, porque pues también digo yo, si estamos acá, si nos ha correspondido conectarnos, si nos llega por algún motivo la grabación, lo que sea, es porque ya estamos listos, que fue pues también la invitación, pues como lo puse, ¿no? Estamos listos si es que ya nos resuena empezar a conocer un poquito más acerca de este tema. Hoy vamos a hablar acerca de esas heridas, ¿no? Del alma, que yo siempre digo como que es que no es de estamos rotos, estamos dañados y necesitamos sanar y entonces son dolores. No, no es como tampoco verlo de esa manera, pero sí hay cositas por ahí que nos vienen pasando, ¿cierto? Donde nuestros resultados son los que hablan por nosotros y en donde nosotros hay veces no entendemos por qué pasa esto. Entonces, mi Joa, quisiera que empezáramos hablando qué son estas heridas para que nos empieces a dar un poquito más de información y ahí vamos profundizando hasta donde podamos profundizar el día de hoy. ¿Qué son esas heridas del alma? Claro que sí. Bueno, entonces esas heridas del alma, que también se le llaman las heridas de infancia, son las que se programan y se instauran a nivel inconsciente o subconsciente en nuestro cerebro sin darnos cuenta, Ujú. según todas las experiencias que nosotros vivamos. Esto se empieza a crear incluso desde el proyecto Sentir. Entonces, ¿qué es el proyecto Sentir? Para quienes de pronto dirán, ay, ¿qué es ese tema? Porque hemos escuchado la infancia, las heridas de infancia, pero no tanto el proyecto Sentir. Esta Ajá. es una etapa de nuestra existencia e incluso desde antes de nuestra existencia, en la cual hay información que se graba en nuestra memoria celular y en nuestro ADN energético. Primero, la primera fase, el tiempo inicia
cuando más o menos 9 meses antes de que seamos concebidos. O sea, ojo, no solamente cuando ya existimos, sino incluso 9 meses antes. Todo lo que esté pasando en mamá, todo lo que esté pasando en papá, se conozcan, sean pareja o no, ya eso va a quedar instaurado en nosotros. Luego, esa información viene en las dos células iniciales que son el espermatozoide y el óvulo. Ellos ya traen esa información grabada. Y cuando se unen, pues obviamente es información que queda en nosotros. Además, incluso, también ahí viene la información que es transgeneracional, que está antes o con los seres que antes nos antecedieron para que nosotros podamos estar acá, que son nuestros abuelos, bisabuelos y los que estuvieron antes que le denominamos como ancestros. Sí. Ahora, eso no es pues de las heridas de infancia, pero pues para que tengamos en cuenta que nosotros la información que tenemos no solamente nuestra, no solamente lo que hemos vivido, sino también incluso lo que traemos de antes. Ahora, luego viene la concepción. Entonces se tiene en cuenta en el proyecto Sentido la concepción, la noticia del embarazo, la gestación, que es el embarazo, el parto y más o menos hasta los 2, 3 años de edad. Ahí todo ese periodo de tiempo se llama proyecto Sentido. Entonces, por ejemplo, ¿Hasta si cuándo se sentido yo? Hasta ya después de... desde 9 meses antes de ser concebidos hasta 2 o 3 años de edad. De edad, ok. De edad, sí. Entonces, este proyecto Sentido, pues, como su nombre lo dice, es según cómo nos han proyectado nuestros padres, según lo que ellos han pensado, han querido. Ahí, pues, es otro tema, pero pues para que vayamos conociendo, incluso puede ser otro tema de traer aquí también a estos live, todo lo que ellos programaron o como nos programaron, como nos planearon, como no, se puede instaurar toda esta información en nosotros y dependiendo de eso vamos a ver también resultados en nuestra realidad o en nuestra vida. Ahora, estas heridas que estamos hablando se pueden instaurar desde que mamá no quería ser mamá y quedó embarazada. Entonces, como que, ¿y ahora qué voy a hacer? No, incluso puede llegar a pensar en interrumpir esa gestación. Ahí se puede instaurar el rechazo. La idea del rechazo, que es una de las que primero se instaura junto con el abandono, porque la herida del abandono sí o sí la vivimos todos, la percibimos de una forma diferente, pero todos las vivimos en el parto. Ok. Claro, Porque, la separación. claro, por separación. Exacto. Cuando estamos en el vientre, nosotros nos sentimos como un órgano de mamá, como si fuéramos uno solo o una sola. Pero resulta que llega el momento de ya, que no podemos estar más tiempo ahí, ya se culmina ese periodo y nacemos. Ahí sí o sí hay una herida de abandono que algunas personas la viven de una forma más profunda, otros menos profunda, pero todos la tenemos y es una materia, una asignatura pedagógica de esta realidad. Ok, ok. Entonces, sí, dime. No, te iba a decir, ahorita hemos hablado de rechazo y abandono. Vamos Y dos. abandono. Exacto. El rechazo también se puede instaurar, por ejemplo, cuando papá quería tener un hijo varón. Pero ya no pasa tanto esa creencia de que es que los hombres prefieren hijos varones, ¿sí? O que si ya hay una mujer, que llegue la parejita. Entonces, típico, eso era, pues antes era más de la creencia. Ahora menos, ahora estamos más abiertos pues que es del hijo y que ya no es tan relevante si es chico, mujer o hombre, sino que esté sano y que nazca como, que se logre a llegar al éxito que es el parto. Entonces, tenemos ahí también, entonces el papá quería un hijo varón y en la ecografía de dinero, no, es una niña. Entonces ahí también puede haber rechazo. Ahora no sucede de que nacen y es sorpresa. Ahora sabemos si vamos a tener que a veces hay errores en la tecnología de las ecografías. Entonces puede pasar que estaban convencidos que una niña y nació un niño y ahí también puede haber rechazo. Entonces fijémonos que ni siquiera es que no nos quieran
o que no valgamos, o que no seamos merecedores, sino que por diferentes situaciones se produce. Ahora, una herida de rechazo se puede instaurar con que la mamá sí quería estar embarazada, pero tal vez llegó antes de lo previsto y dijo, ¡ah, qué sorpresa! Y ahora, ay, bueno, entonces hay que organizar todo. Eso incluso se podría asimilar como un rechazo, porque Ve, no estaba esperándose como, ¡ah, qué pasó! Ay, no, ay, bueno, sí, así haya sido una mínima respuesta de que, wow, como impacto, ahí ya puede ser rechazo. en cuestión de segundos. Sí, Claro. y no es de lo que sucede como tal, sino de cómo se percibe, Ajá. cómo lo interpreto, podríamos decirlo también Sí. de esta manera. ¿M? Luego entonces nacemos, empezamos a crecer. Obviamente, no solo en Proyecto Sentido se instauran, puede ser también en la infancia, y abandono y rechazo es más como hacia la primera infancia, Proyecto Sentido, primera infancia porque Ujú. pues por diferentes situaciones. Entonces, por ejemplo, la mamá está con el bebé aquí en Colombia, según la norma, hasta los 4 meses. A los Ajá. 4 meses lo va a trabajar abandono, porque el Mm. bebé y mi mamá, ¿y dónde está la mamá? Y con el abandono sucede algo, que el abandono puede crear una percepción de que voy a morir. Ok. Ujú. ¿Qué es lo que le pasa a la cría cuando no ve a la mamá, cuando tiene hambre, cuando la mamá no llega rápido, cuando la mamá se aleja, que llora, llora, llora? Y la mamá incluso a distancia puede sentir en sus pechos, cuando hay la conexión, mi Sí. hijo tiene hambre o me está buscando, porque empieza ese movimiento energético de que si mamá no está, yo muero. Ujú. Y Porque ahí, que esté bien cuidado, ¿no? Es la mamá, es con quien se gestó, claro. exacto, es ese vínculo, Sí. porque cuando estamos dentro de ella sentimos que somos un órgano, creemos que somos un órgano, pero cuando nacemos creemos que somos un brazo o una pierna, Ah, porque nosotros no nos separamos sino hasta después de los 7 años, es que empezamos a estar más independientes, ya no tanto mamá, ya empezamos a buscar a papá, a explorar un poco más la realidad, ujú, empiezan los amiguitos, a la adolescencia pues ahí sí que nos separamos mucho más, ¿sí? claro. No es lo que sucede, es cómo se percibe. Un abandono profundo, yo he trabajado, incluso pues también es un caso personal con mi hija, he Ujú. trabajado abandonos profundos donde el papá y la mamá pueden estar ahí, pero él siente, el hijo siente que no está, porque Ah, está trabajando, porque está ocupada, porque se fue a cocinar. Por ejemplo, en el caso de mi hija, y que nos pasa mucho a muchas mujeres, porque cuando nació hubo un error en un diagnóstico y se fue a la unidad de neonatos y para ella la separación, esa separación claro. de entrar a una incubadora fue una semana, pero para ella se instauró una herida de abandono tan profunda que yo Ujú. siempre estoy y aunque esté, me mira, pero mírame, pero no estás, pero así todo el tiempo. Y, wow, ¿todo por qué? Porque sí, ella percibió una separación. ¿Mm? Ujú. Entonces, fijémonos que no es lo que suceda, porque el papá o la mamá puede estar trabajando, como tú decías, están bien Ujú. cuidados y aún así, es que no es para el cerebro, no hay asimilación de que, ay, sí, lo está haciendo por un bien mío. No. ¿Dónde está? No hay, no, No hay no lo ausencia. veo. Ujú. Está. Y ahí, entonces seguimos creciendo y ya continúa. Entonces llevamos dos, ¿cierto? Luego empezamos que estamos en el colegio, por ejemplo. Ay, pero fulanito, mira, fulanito hizo la tarea más bonita. O, oye, ¿y tú por qué no ocupas el primer puesto como tal niño? Ujú. O con los familiares, es muy común. Oye, tu prima está menos gordita. O tu prima le fue mejor en el colegio. O mira que ella habla más despacio o más suave. Empiezan las comparaciones, ¿cierto? Y eso es muy común y puede que no lo hagan los papás, sino que lo haga algún cuidador El o algún entorno familiar. del sistema, sí, obviamente. Pues. Todo Ujú. lo que le rodea al niño, puede ser incluso la maestra, la profesora, puede ser los amigos. Ahí entramos a mirar también ahora los casos de bullying, ¿no? Que es tanta Ujú. humillación, se ve mucho la orilla. Entonces, ahí viene la herida de la humillación. Humillación. Ujú. Ahí Entonces, vamos humillación. tres. Exacto. Y Ujú. luego entonces también está la traición, que es cuando los Ujú. papás, mañana vamos al centro comercial y resulta que amaneció en un aguacero torrencial, que no se puede casi ni salir.
y los padres dicen no podemos ir, ya se puede instaurar una traición porque me engañaron, me mintieron, no me No me cumplieron. cumplieron. Sí, Entonces además imagínate, de cosas tan, o sea, como que, o sea, yo pienso como mamá, ¿no? Que hay veces uno lo dice muy inocentemente, pero si no se fija en que no cumple eso, pues se está instalando una cosita así chiquitica, así sea cuando tuvieran una edad muy temprana, igual ya queda instalado. tal cual. O sea, Ujú. es lo que te decía, puede ser algo que parece muy sencillo, pero que para el ser es muy profundo. ¿Mm? ¿Y Ujú. de qué depende? Pues también de la pedagogía que eligió para venir a experimentar esta experiencia humana. Claro. Ahí tiene mucho que ver toda la parte pedagógica y que en la parte pedagógica los aprendizajes, lo que venimos a aprender. Ujú. Bueno, y por último, entonces también se puede mencionar a la injusticia. Ajá. Entonces es cuando la vida nos parece injusto. Las otras pueden llevar a la injusticia. Ajá. Porque si a mí me humillan, si a mí me rechazan, si a mí me traicionan, entonces puedo ver como que es injusto y la Ujú. vida no es justa Ok. conmigo. Y la injusticia, pues también de pronto cuando han tenido padres muy rígidos, muy estrictos o muy fríos y distantes. Por ejemplo, una mamá que no se, que su mamá, o sea, mi abuela no se pudo conectar con mi mamá porque había vivido una historia muy fuerte con su madre. Entonces, fue muy dura, muy fría, entonces mi mamá repite ese patrón de comportamiento. Y Ujú. además es una repetición familiar. Entonces mi mamá también es muy fría, muy dura, por más que esté ahí, por más que me dé lo mejor, por más que haga lo mejor por mí, pero forma como esa barrera de dureza, de frialdad. Sí. Ya ahí pasamos a ver la injusticia. No, Ujú. no nos parece justo, no hay calor, no hay conexión. Entonces la injusticia viene mucho por las normas, las reglas, lo estricto, lo exigente, Ok. la frialdad, especialmente emocional, ¿no? La frialdad emocional. Y así es como se van instaurando cada una de ellas. Mira, mi yo, acá nos dice Isa Sentido Humano, pregunta, cuando hay depresión postparto y se siente temor por miedos irracionales a que el bebé tenga muerte súbita, ¿qué sucede allí? Bueno, entonces, por ejemplo, esa persona le tiene miedo a la muerte. Ajá. Esa mamá tiene miedo a la muerte. Serías con los miedos y bueno. Claro, ahí bien Ujú. empieza a combinarse una cantidad de factores, pero fíjate que habría que ver primero, ahí pueden ser varios. Primero, ¿qué vivió ella cuando nació? Porque pudo haber tenido ella un parto difícil y ella pudo haber estado en riesgo de muerte, un ejemplo, o pudo haber demorado en salir y de pronto del canal vaginal y pudo haber sentido que se asfixiaba ella. Entonces, al tener un hijo, revive la memoria, ¿sí? Ajá. Podría ser. Pudo haber tenido abandono profundo de mamá también. Entonces, al haber tenido ese abandono, hablábamos que eso nos puede llevar como a percepción de muerte y se nos puede programar un miedo a la muerte. Entonces, cuando tengo un hijo, que pues cuando sale ese bebé de nuestro vientre, nosotras que somos mamás, es Mm. algo tan increíble, pero a la vez esto, ¿y ahora qué hago? Ya lo tengo acá y ahora, porque Ajá. nadie me enseñó que o sea, me Físicamente, pueden intentar. traumático y emocionalmente también. Claro, quedamos con shock. O sea, lindo, maravilloso, pero esto es mi Ujú. responsabilidad. Y ahora, entonces también, pues pudo haberle pasado que ella en su herida de abandono, al ver, diría, ¿y ahora qué hago? Porque, ¿qué tal que se muera? ¿Por qué? Porque obviamente esa herida de abandono conlleva a miedo a la muerte inconscientemente si no nos demos cuenta. Y como yo he dado vida, yo podría sentir que no soy capaz de sostenerla porque he tenido abandono y que ese bebé puede morir. Ajá. También puede estar instaurado con un trauma transgeneracional, que Ujú. de pronto en la familia se hayan muerto bebés al nacer o no hayan podido nacer, que son los no nacidos, se han producido abortos. Esa mamá pudo haber tenido abortos espontáneos antes de tener ese bebé. ¿Mm? Ok. También puede ser que algún familiar murió muy trágicamente o no se pudo como asimilar fácilmente esa muerte, es algo como traumático, que me lleva al que cuando yo doy vida, se me activa la memoria de la muerte y puedo sentir miedo de que se muera. Y Ujú. así, o sea, pueden ser muchas implicaciones, la verdad, pueden ser diversas,
pero esos son unos ejemplos por si le puede aportar con los que hemos mencionado. Ok, entonces acá para recapitular, las heridas son abandono, humillación, injusticia, rechazo y Traición. traición. Entonces, esas son las 5 heridas. Pero Hay una, entonces, ¿hay una? Sí, sí. perdóname, hay una que no se ha catalogado desde la psicología, o sea, como que Ujú. no se ha dicho hay 6, pero hay una más que es muy frecuente y que cada día yo la verifico mucho más, que es el abuso. Abuso, ajá. Aunque el abuso, Porque podría estar tiene- como humillación, ¿o no? claro, claro, sí, el abuso tiene un conjunto porque si hay abuso es porque hay abandono. O sea, si no hay Ujú. abandono es más complejo que haya abuso. Ok, Humillación porque hay obligación ok, muchas veces. Y puede haber traición porque te engañan para poder abusar. ¿Sí? ok, O ajá. sea, sin embargo, también es una herida que nos lleva como abuso específicamente a que yo experimente muchas o diversas experiencias en mi realidad de abuso. Abuso en el Ujú. trabajo, abuso con pareja, abuso de autoridad, con mis padres, con mis amigos. Entonces, no se cataloga como una herida aparte por lo que se combina, pero realmente esa yo diría que hay que tenerla muy en cuenta porque hablamos de humillación, pero la humillación no siempre es abuso. La Ok, humillación puede ser violencia sin abuso, ¿sí? ajá. Por O ejemplo, y violencia, comparaciones. ¿cómo qué? Comparaciones también, o sea, cuando hay hermanos y que es que mire que su hermanito, mire que o su primo, con lo que estabas también hablando, o sea, es que como que se relacionan también, ¿no? O sea, Exacto, pero una entonces, puede relacionarse con la otra y a través de una se generó la otra digamos, como que termina siendo más fuerte, ¿no? Una que la otra, pero se eh, sancionó por una primera que no fue la que quedó más instaurada, sino que ya terminó siendo más humillación, pero pues empezó siendo por esa comparación que hablabas al principio. exacto, entonces, pero si te comparan, no es que te estén abusando, es Ujú. humillación sin abuso. Por eso digo que el abuso, pues, aunque es el conjunto de varias, también se podría revisar como una de las heridas del alma, que se instaura desde la niñez. No, y además que ahorita lo que tú dices es cierto, o sea, está hablando muchísimo y creo que también como que estamos en esta onda de sanación, de vernos, de autoconocernos y tenemos que empezar a mirarnos y empezar a ver cuáles son esas cosas que necesitamos también empezar a ver para sanar. Y se está comprendiendo que cositas que antes pensábamos que eran normales, decíamos como, pues esto es algo como que pasa normal o pasa normal en mi familia o es un comportamiento normal. No es normal, no es normal y es abuso, ¿no? Que pues está pasando muchísimo o nos estamos dando cuenta muchísimo que ha pasado antes y estamos aprendiendo pues también esos límites y estamos aprendiendo también pues de lo que se trata la sanación y con respecto a eso. Entonces sí me parece pues obviamente chévere que se empiece a tener en cuenta y a profundizar también un poquito más y separarla para poderla trabajar un poco más, mejor. Exacto, así Ujú. es. Ah, listo, Bueno, mi yo. Mira, te quería preguntar una cosa, o sea, sí. qué patrón, espérate que acá había una pregunta antes para que la respondamos. Mira, hola, dice Claudia López. Hola, buenas tardes. Cuando hay aborto espontáneo, ¿qué sucede con ese bebé y con los hijos posteriores? ¿Y qué se puede hacer para sanar? Wow, esta es otra implicación Mm, muy frecuente, o sea, más de lo que nos imaginamos. sí, Yo diría que el 90% de las mujeres que me consultan a mí han provocado, pero eso es espontáneo. Bueno, espontáneo. sí, sí, sí. De todas Pero maneras, el también, 90%, o sea, eso pasa un montón. También, espontáneos son un montón. muchísimo, muy Mm, frecuente, y a mí todo el tiempo cuando yo empiezo a hacer el genograma, que es como la imagen del arbolito genealógico, pregunto, ¿abortos? Y son el 10% me dicen no, el 90% sí, y la ujú. gran mayoría voluntarios, en la adolescencia, más jóvenes. Bueno, entonces, ¿qué pasa después de un aborto espontáneo?
El hijo que sigue se llama hijo yaciente, pero para Ujú, que sea hijo yaciente hay que cumplir como unos parámetros, porque no siempre se es yaciente. Entonces, ¿qué pasa? No debe haber pasado más o menos de 2 años para haber concebido al siguiente hijo. Si pasaron ujú, 10 años, pues probablemente ya no es yaciente. Llegó después del que no nació, probablemente ya no es yaciente, ya no tiene los síntomas ni las características. ¿Qué ujú, otra característica? Que sea un hijo que de pronto le cueste llevar a cabo su proyecto de vida, que en la adolescencia haya presentado, o más, o en la adultez o en la juventud, algunos síntomas puede ser depresión, ansiedad. Además de eso, puede sentirse como que no encaja, como que no sabe ni qué hace aquí en este mundo, como que no merece, porque es el ser que lleva la implicación del que no nació. Entonces tú no naciste, entonces como dije, yo tampoco puedo avanzar, yo no puedo florecer, por ejemplo, ¿sí? Eh, Hay alguna característica súper fuerte que no todas la cumplen, que es dormir así como posición de muertos, dormir ujú. como los muertos o con los brazos así en cruz. Entonces, eso también, y rígidos, y suelen dormir así como muy rígido, así como la posición de un muerto. Eso también pasa, pero esta pasa un poco más profunda, es cuando es aborto voluntario. Ujú, Además de eso, pueden ser seres que presentan, o niños que presentan TDAH, procesos ansiosos, eh, ¿cómo se llama? El síndrome del impostor, el síndrome del impostor, que es no creerme que yo merezco, que yo puedo hacerlo, lograrlo. Ajá. Hay, exacto. Hay otro síndrome que en este momento no me acuerdo cómo es que se llama, pero es el síndrome de que yo no me siento yo, sino siento que ujú. soy otra persona o que Sí. tengo diferentes personalidades. Mm, No me acuerdo cómo es que se llama. Bueno, y además de eso, se pueden presentar enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Enfermedades autoinmunes que no se sabe ni de dónde salieron, pero es como que el cuerpo se ataca porque cree que no merece vivir, porque el hermano no vivió o ujú, murió. Y también pueden ser seres muy vinculados a la muerte. No quiere decir que se vayan a morir ni que se vayan a suicidar, aunque también puede pasar, pero son seres como muy vinculados a estar en un estado de ánimo bajo, a música que los lleva como a esa depresión, a vestir de oscuro, a no quererse dejar ver, a ocultarse, porque ujú. siente que cree o interpreta que no ha merecido Pertenecen. y que no pertenece. Ajá. Exacto. Y yo, por ejemplo, en estos casos, porque como decíamos, puede ser espontáneo, puede ser inducido, o sea, como que la persona lo hizo, o sencillamente hubo una muerte, ¿no? Antes, ¿no? Entonces somos yacientes, pues porque había alguien antes, ¿no? Que finalmente no vivió o no continuó con su vida, o no nació o no continuó con su vida, pero finalmente llegamos unos, digo yo porque pues yo soy una hija yaciente, se llama así, ¿no? Entonces, continuamos después de, ¿no? Pero Sí, entonces hay veces que si nos, o sea, por ejemplo, lo más sano, podría decirse, sería hablar del tema, porque yo creo que también cuando no hemos sabido, ¿no? Que esto ha pasado, empiezan a pasar todas estas cosas que tú dices, de estas manifestaciones que se van presentando por esa herida que se instaló y no tenemos ni idea por qué. Pero como no lo hablamos, no sabemos o no preguntamos y en las familias pues vienen como muchos secretos, no se dicen estas cosas. Es obviamente por donde nosotros necesitaríamos empezar pues también a averiguar, a indagar, a saber un poquito más qué pasó antes y también nosotros mismos ser conscientes de que es importante hablarlo, ya pues los quienes estamos en estos procesos, ya de aquí en adelante, pues empezar a hablar las cosas en los momentos en que son oportunos, ¿no? Hablarlo exacto. nuestros hijos o lo que sea, porque no es sano ocultar esos secretos.
por sea la razón que sea, pues obviamente eso lleva a que sea más difícil el trabajo y la sanación. Sí, en ese caso se puede hablar, lo que tú dices, es importante, así sea con la silla vacía, así Ah, sea un acto de psicomagia, pero si hay que expresarlo, hay que, o sea, ¿qué es lo importante que deje de ser un secreto, sobre todo cuando fue voluntario? Lo que tú dices también es cierto. Lo que pasa es que esto es otro tema, ¿no? Esto es otro tema y tiene muchísima información. Pero para cerrarlo ahí, para seguir con lo de las heridas y no de pronto no desorientarnos, sí. eh, eh, también puede ser yaciente el que nació después de uno que nació y murió de manera pronta. Entonces, ¿qué es lo que hace que se quede la información como yaciente? Ujú, Exacto. ¿Qué es lo que hace que haya, sea una muerte repentina, difícil de asimilar, que cueste ujú, asimilar y que además de eso no se haga el duelo? ¿Sí? ujú. Entonces, es un dolor que se queda como atrapado y ese dolor y esa información la lleva el que sigue. ¿Sí? Ajá. Cuando es aborto espontáneo, de pronto, pues a veces es en los primeros meses o suele ser en los primeros meses, puede ser un poco más llevadero, pero si es un embarazo ya avanzado o un ser que ya nació y murió, la Ujú. información se queda con mucho más dolor. Ok. Entonces ahí es donde es importante pues consultar, mirar qué fue lo que sucedió, cómo ha sido, para poder sanar. Entonces decía la persona, nos preguntaban, ¿y cómo sanarlo? Ya. Con herramientas terapéuticas como la neuroconstelación es fundamental para ello. O pues también hay otras herramientas para llegar a sanarlo, pero hay que identificarlo y como tú dices, que deje de ser un secreto, que deje de ser un dolor muy guardado, sino que salga a la luz, pero hay que tener cuidado con que a veces, o sea, no necesariamente es que vaya y lo cuentes, por ejemplo, a tus hijos así de primerazo, sino como tú decías, de manera oportuna. Si realmente vemos que no va a haber ningún conflicto, no va a haber ninguna información que altere o perturbe el sistema familiar, y si Ujú. no, se habla y se expresa a la energía de una manera, al Que es terapeuta. importante. Ujú. Exacto. Entonces, eso para que tenerlo en cuenta. Gracias, mi Joa. Y acá para volvernos a conectar con el tema de las heridas y para ir hablando de esto de o sea, de identificarlo, porque es que necesitamos identificar. O sea, ya entiendo que existen estas heridas, pero ahora, ¿cómo identifico eso que de pronto me está pasando? Que ya, si estoy escuchando esto, es porque ya, lo que decía al principio, estoy lista y ya estoy haciendo conciencia que hay algo en mí que no me está como generando muy buenos resultados, armonía, satisfacción, paz, tranquilidad, ¿no? Y hay algo que se está presentando, pero necesito identificar cuál es esa herida que entonces estoy presentando yo o necesito empezar a trabajar más. ¿Cómo podemos identificarlas? ¿Qué pasa en nosotros en este momento? O Ok, sea, ya en la edad adulta. bueno, entonces, abandono. Ujú, Abandono, ¿cómo lo podemos ver reflejado en nuestra realidad? Que atraemos personas que nos abandonan, ya sean parejas, jefes, compañeros, amigos. Cuando nosotros vemos que sentimos que nos abandonan o nos damos cuenta que nos abandonan, ahí tengo que revisarme adentro. Wow, si yo estoy percibiendo esto es porque probablemente yo he estado en la frecuencia o en la vibración de la energía del abandono. ujú, Además, pues revisando la historia, ¿no? También fácilmente me abandono. Entonces yo ujú. soy de las que digo, bueno, me voy a cuidar en la alimentación, no sé qué, y empiezo bien y luego, ay, no, pero es que tan rico esto, lo otro, y termino haciéndolo otra vez como estaba haciendo antes. Yo me abandono, yo no me cuido, Ujú, me descuido de diferentes formas. ujú, Cuando permito también situaciones de pronto no tan bonitas, ujú, también me estoy abandonando, aunque ahí también se puede combinar con traicionarme. Bueno, ujú. el abandono cuando siento un vacío, me siento solo, a pesar de que tengo gente, personas, pareja, el hogar perfecto, que de vino una consultante y me decía, es que yo lo tengo todo, todo. O sea, no me falta nada y yo me siento vacía. ¿Qué me pasa? Eso es el abandono. Y llegamos a determinar que el abandono se instauró, como estaba hablando contigo, pues cuando estaba la explicación inicialmente, en el parto. En el Ok. parto se le produjo para ella una percepción de abandono súper profunda, tanto que llegó a sentir
que fue tan traumático que él sentía que la mamá se desprendía, la dejaba y era como, no quiero que me deje, no quiero que me deje, o sea, fue muy traumático, entonces por eso siente ese vacío y entonces entra en ansiedad, entra en desespero, entra incluso a veces en depresión, se Ujú. abandona cuando está en depresión. Ok, Ese aquí lo podemos identificar. ok. Ahora, el rechazo. Ujú. Cuando sentimos que nos rechazan. Nos rechazan hasta las hojas de vida, las propuestas, todo lo vemos como rechazo. Además, yo no me gusto, yo me rechazo a mí, no me gusta mi cuerpo, no me gusta mi voz, no me gusta cómo soy, no me gusta lo que hago, lo que tengo, lo que veo, lo que soy. Entonces, yo misma me puedo rechazar. Y Ujú. además, yo rechazo a los otros. Entonces, soy de las que, ay, no, qué pereza ir con amigos porque qué pereza juntarse con la gente. Yo Me prefiero estar aíslo. solo. Exacto, me aíslo. Yo prefiero estar solo, prefiero estar aquí, que nadie me vea, yo no ver a nadie. Eso nos lleva a ver que hay rechazo. Ok. La humillación está muy vinculada también con la violencia. Ujú. Entonces, nosotros hemos naturalizado mucho la violencia. O Mm. sea, en nuestros hogares, burlarse el uno del otro, en la familia, es ay, tan normal. Y me burlo, y de pronto hasta lo hago el ridículo, o lo hago quedar mal delante de los demás. Eso es humillación. Y Ujú. además, es muy violento. Cuando yo no veo, creo o siento que no me valoran, pero es que no me valoran, pero es que no se dan cuenta, aparte que se combina con el abandono porque no me ven, no me siento Ajá. visto, pero no me siento valorado. Ese es el abandono, porque la humillación lleva a la desvalorización y a no sentir o a no ver mi autovalor. Además, acepto maltrato, cuando yo me maltrato, cuando yo maltrato a otro, ahí está muy el arquetipo del payaso, ¿no? De que nos Ujú. burlamos, eso es humillación total. Eh, y también cuando lo que te decía, yo tampoco valoro a otros. O sea, no me Ujú. valoro y tampoco valoro a otros. Entonces, Ujú. por ejemplo, cuando yo estoy regateando todo el tiempo, claro que sí podemos pedir descuentos, no digo que no, o aprovecharlos, pero uy, no, a ver, buscando casa rebajas, casa regateando y no, y por todo caro, yo porque tan caro y todo, ahí es donde no estamos valorando, ¿será que hay humillación? Y entramos a mirar y por lo general se está instaurada. Ok. Bueno, además, Ah, cuando bueno, traición, traición. dime, No, ajá, no, no, que te iba a decir para las siguientes. Traición y injusticia nos falta. exacto. Ujú. Entonces, traición, cuando veo que me engañan, la infidelidad en las parejas, me dicen mentiras, cuando yo me digo mentiras a mí mismo, mañana, a las 7 de la mañana estoy haciendo ejercicio y son las 8 ya, era las 7 no, ya hoy no hago. Ya no se hizo nada. Ahí yo me engaño, me traiciono, cuando yo hago por quedar bien o por no estar sola lo que los demás dicen, pero yo no quiero, no me Ujú. gusta, me traiciono y de paso me humillo porque la obligación es humillación, Ujú. el sometimiento es humillación, pero también me traiciono cuando no hago lo que yo quiero, cuando no me complazco, cuando yo dejo que los demás influyan en mí totalmente, así no me guste, así no quiera, termino haciéndolo de esa manera o permitiéndolo. Y la injusticia, cuando yo soy muy estricto, bueno, muy no, cuando soy estricto, cuando soy rígido, cuando no puedo ser flexible, cuando soy frío, cuando prefiero ocultar lo que siento y poner una barrera para no ser vulnerable. Eso me muestra la injusticia. Ujú. Y Mira, además, ay, ujú. perdóname, No, en adelante. en la injusticia, porque también tiene que ver las profesiones. Ujú. Los policías, todo lo que tiene que ver con autoridad, La los ley. abogados y Ujú. todo lo que tenga que ver con lo legal, es una persona que tiene instaurada la injusticia. Claro, y mira cómo lo vamos a elegir, o llega a nosotros porque precisamente a través de eso necesitamos pues también verlo más, ¿no? Y sanarlo. Así Yo, es. estabas como que siempre decías una herida y también como se relaciona también con otra. Obviamente podemos tener más de una herida o las podemos tener todas, sino que hay una que está de pronto pues es como más fuerte que la otra.
¿Mm? Totalmente. A ver, las heridas las tenemos todas. Ujú. Todos, todos tenemos todas. Ajá. Lo que pasa es y tú lo mencionabas al principio, lo que pasa es que unas las tenemos en un más alto nivel y otras en menos. Entonces, Ujú. depende de la experiencia, depende de lo que hayamos vivido y de lo que hayamos elegido, vamos a vivir de pronto más fuertemente el abandono que la traición. ¿Sí? Entonces, hay Ujú. mujeres que, por ejemplo, no atraen parejas infieles y hay otras que todos son infieles. Ujú. Entonces, de pronto la que no atrae parejas infieles, pues tiene algo de traición, pero está en un nivel más bajo. Ok. ¿Cómo se pueden medir? Como de 1 a 10. Entonces, 10 es el máximo, 1 es el mínimo. Entonces, ¿en qué nivel tienes cada herida? Ujú. Nosotros las tenemos todas porque esos son, o sea, sí o sí son los algoritmos pedagógicos que venimos a experimentar y aprender. Sí Ujú. o sí. Sí. Tú eliges más altos unos que otros, entonces vas a mirar en qué nivel las tienes. Entonces, la mujer que atrae a todos los hombres infieles, pues probablemente tiene la traición de 8 a 10. ¿Por qué? Ajá. Porque entonces vamos a mirar qué ha pasado. No, papá también era infiel, los abuelos también. Entonces, además de eso, pues todo esto se combina con las lealtades, las repeticiones y las reparaciones transgeneracionales. Ok. ¿Mm? Entonces, tenemos todas, solo que unas más fuertes que otras, y ya tendríamos que entrar a determinar cuáles tengo yo en un más alto nivel y otras en menor. Claro, y lo que tú dices es que es así, es lo que venimos a aprender, lo que el alma eligió y diseñó para venir a aprender a través de esta experiencia, y así mismo se instalan esas heridas que son las que nos van a mostrar qué es lo que necesitamos aprender, ¿cierto? Entonces, es absolutamente perfecto, no es por casualidad, ni por suerte, ni por nada de eso, sino porque es lo que necesitamos aprender a través de esas experiencias por las cuales se instalaron esas heridas. Entonces, en la medida que lo vayamos viendo, pues vamos haciendo lo que se requiere para poder empezar a sanarlas, trascenderlas, y quizás cuando vamos sanando una, se nos aparece otra, ¿cierto? O sea, como que empezamos con una y le vamos, y no, yo tenía que hacer esto, por ejemplo, en mi caso, la herida de abandono, y trabajo en la herida de abandono y pasa esto y estoy haciendo estas cosas y ya estoy teniendo resultados diferentes y ¡pum! Se me muestra ahora la herida de injusticia. Ay, Exacto. entonces como que no, pero es que no era la herida que yo tenía más, pues, o sea, como la mayor, ¿no? Pero se me está mostrando, pues, porque igual las tengo todas, y pues también tengo que empezar a hacer lo que ya hice con la que yo había visto como más predominante, pues empiezo también a hacer los pasos y los procesos para poder empezar a sanarlas. Y yéndonos hacia eso, ¿cómo sería como esos pasos? ¿Cuáles son como las recomendaciones? Porque ya nos quedan como 15 minuticos. Las recomendaciones para empezar, ya que las vimos, las reconocimos, las identificamos, ¿qué podemos empezar a hacer para esa sanación? Que es lo más importante, ¿no? Bueno, después de tener esa conciencia, vamos a hacer una autoobservación en la cual vamos a mirarlo en los tres niveles, en las tres dimensiones. Entonces, por ejemplo, yo me di cuenta que pues tengo instaurado abandono. Ok, voy a empezar a mirar. Incluso yo siempre dejo como una tarea, por decirlo así, a los consultantes, que es escríbelo, porque escrito pues tomamos más conciencia aún. En las Baja. tres dimensiones. Exacto. Ujú. ¿Cuándo me abandono? ¿Cuándo abandono a otros? ¿Y cuándo me Ok. siento abandonada? Y a cada aspecto identificado le tomo un plan de acción. Sí, entonces, ejemplo, yo me abandono cuando me estoy cuidando porque sé que mi cuerpo lo requiere, en Ujú. autocuidado, y de un momento a otro, ay, no, pero más rico esto, y vuelvo y me dejo ir. No, ahí no hay autocuidado. Ok, ahí me abandono. ¿Cuándo abandono? Cuando para mí es fácil empezar un proyecto de un momento a otro, ay, no, me aburrí, ¿sabe qué? Chao, y lo dejo a medias, y me voy. Hay excusas, ¿no? Porque es que también el tema es que empezamos a darnos excusas y por eso creemos que es que esa excusa es válida, pero finalmente, o sea, en el fondo sí estoy abandonando. Exacto. Ujú. Y cuando me percibo abandonado, entonces, bueno, Ok. me percibo abandonado cuando no me ponen cuidado. Cuando estamos en un grupo de personas y yo hablo y no, y como que nadie me presta atención y los demás son, entonces, en esas que son las que no dependen de mí,
Yo debo ser muy consciente que no, que de pronto las acciones son de los demás, pero que yo soy la que soy correspondiente y la que estoy proyectando esa realidad. Ujú, Entonces, ahí es donde yo empiezo, ok, ya no voy a decir, no, es que los demás no me escuchan, no, a lo mejor yo no me, mi mamá o mi papá no me escuchaban porque no estaban. Entonces voy a resolver en mí esa herida. Entonces, ¿qué hago? Empiezo, identifico, ¿de mamá o de papá? Bueno, viene de mamá. Ok, aunque como decía, de mamá casi siempre tenemos esa percepción por lo del ujú, parto, ¿no? En la infancia lo viví también, se reforzó con mamá. Ok, entonces, si ella no me escuchó, ahora yo me escucho. Si ella no me maternó, ahora yo me materno. mm, Lo que no dieron ellos, me lo doy yo, ok. ¿sí? Ujú, Entonces ahí empiezan los ejercicios. Yo empiezo en mi día a día a actuar, así sea paso a paso, porque al principio cuesta mucho, ¿cierto? Porque estamos programados de otra forma y estamos muy acostumbraditos de pronto a decir, es afuera y no soy yo, no, sí soy yo, sí soy yo ujú, y estoy adentro. Y entonces empiezo también a cumplirme, empiezo a colocarme, por ejemplo, si empecé un proyecto, pues me empiezo a colocar proyectos más cortos para cumplirlos y hacerlos y no abandonarlos. Celebro. Y además, exacto, y luego, wow, sí, no Lo abandoné, estuve logré. persistente, lo logré. Ujú, Entonces, y luego ya me pongo uno un poco más grande, otro ah, reto más grande. Esos son ejercicios que pueden ayudar, así con cada una. Entonces, por ujú, ejemplo, con la humillación, yo ujú. decía que se vincula mucho con la violencia porque es que burlarse de otro es muy violento. O Y sea, hemos normalizado mucho. demasiado. Entonces, oye, no, no hay, ¿cómo me voy a burlar de otro? Entonces, a la próxima, en lugar de burlarme, me voy y observo cuál es el valor de esa persona. Sí, esta persona, bueno, sí, de pronto es torpe para tal oficio, pero mira, en lo otro lo hace muy bien, en lo otro tiene una capacidad increíble. Además, aporta de tal manera. Sí, entonces yo Ujú, ahí es donde voy a empezar a ver el valor. Entonces, en abandono, no dejar de abandonar. En el rechazo, empezando por la autoaceptación. Quien tiene ujú, muy fuerte instaurado el rechazo, se rechaza. ujú. Entonces, pues, dejar de rechazarse, ir al mundo, empezar a conectarse más con los demás, paso a paso, ¿no? Es un Sí. proceso. Y además, en la traición, pues dejar de traicionar, empezando por mí. O sea, es que entre yo más deje de hacer lo que hacía, con esa conciencia y esa identificación que he tenido, más se desprograma. Ujú, Entre más lo haga, más refuerzo esa programación. ujú. Y así para cada herida hay ejercicios, actividades. Ujú, Bueno, entonces para la traición también, pues yo identificar cuándo he traicionado yo. ujú. Entonces, he traicionado cuando yo te digo mañana nos vemos y llegó la semana entrante, el mes, ni siquiera Ujú. escribió, oye, no pude. Sí. Y entonces ahí yo también estoy traicionando a otro porque probablemente el otro está esperando. ¿Será que sí? Y nunca llegó como cuando tú esperabas cuando eras niño y nunca llegó eso que esperabas. Entonces, el cerebro no logra diferenciar si tú has percibido que te lo han hecho, si tú te lo haces o si tú lo haces. Ujú. El cerebro Y codifica la ahí, información. para Sí. no caer tanto como en la culpa, ¿no? O de culpar a otros o de culparme a mí, sino solamente es hacer conciencia, como para decir, ok, lo identifico y estoy haciendo conciencia, pero no caer en culpas, ¿no? Por esta persona que me hizo o yo hice esto, entonces definitivamente estaría, y lo hice hace un tiempo, pero ya no lo hago, pero entonces me voy hacia el pasado cuando quizás hice algo que no debía. Por ejemplo, con mis hijos, les prometí algo a mis hijos, no se lo cumplí, pasó una vez, pasó dos veces, pasó tres veces que hice promesas y no las cumplí y ahora no me voy a empezar a dar yo golpes de pecho porque entonces les estoy instaurando unas heridas y estoy haciéndoles un mal, no, pues ya se hizo, ahora soy consciente, ¿qué necesito entonces hacer para contrarrestar esto con algo distinto? O sea, como acciones distintas que pueda empezar a tomar ahora
sin llenarme de culpa. Así es. Además, les voy a dar bueno, vamos a dar aquí un tip para la culpa. En el caso de los hijos, porque yo creo que ahí es donde más culpables nos sentimos las mujeres, con los Sí, hijos, porque decimos con tanta información y todo, y ay Dios, porque pues igual es la pedagogía, ¿no? claro, y necesitamos también entregar, o sea, como instalarles esos traumas y heridas, o sea, finalmente. Exacto. Eso es lo que iba a decir. Primero que todo, los hijos eligen los padres y Sí, eligen los perfectos y necesarios para que se instaure todo lo que ese ser necesita para llegar a una ley de saturación cuando diga no puedo más y ah, hacer un despertar y el camino de la sanación y la evolución. ajá. Sí. Que obviamente tampoco que sea excusa, ah, no, me eligieron, ahora yo soy así y hago y deshago. Pues también eligieron a alguien que se está trabajando. Sí, tampoco. O sea, no que sea excusa, pero para no sentir culpa, recordemos que nosotros tenemos lo que necesitamos, que es Sí, claro. totalmente correspondiente. Ujú, Que ellos nos eligieron para que todo lo que ha sucedido sucediera. Y ajá. aunque tú intentes hacerlo de otra forma, va a pasar lo que ellos necesitan. Y Ujú, es el caso que yo les decía de mi hija. Ella ujú, entró en momentos, usted, o sea, esa historia siempre la comparto porque es verídica, porque yo me sentía súper culpable hasta que comprendí eso. Y yo, mira, embarazo súper consciente con toda la información. ujú, Parto, habíamos elegido un hospital de Valencia, España, donde ujú, podía hacer todo el proceso de dilatación y no el parto, pero casi todo en agua, en una sala que es un spa completo. Elegimos ujú. la música, los aromas, toda la dinámica que íbamos a hacer con mi esposo, porque pues él podía estar todo el tiempo conmigo. O sea, todo se planeó, ella fue intencionada, planeada, e Ujú, incluso hicimos un ritual para concebirla que recomienda Gerardo Smerry. O sea, hasta ujú. con eso. Fue Imagínate qué todo. O belleza. sea, pedimos permiso a la divinidad, hicimos, o sea, Ujú. todo, todo, todo. Sí. Y ya llegó el momento del parto y yo no dilaté. Me Mm. indujeron el parto, me dio fiebre y me dio como una infección. Yo creo que nunca me lo dijeron específicamente, pero fue porque me rompieron la bolsa, la Ay, placenta, a mí y también. ella había meconeado porque ya se estaba pasando del tiempo, o sea, había hecho sus heces fecales dentro del vientre. Sí, Y por eso fue mi fiebre. A ella le salió el PCR alto y entró a neonatos 7 días. No pudimos imagínate. hacer nada de lo Nada. planeado. Nada. Fue totalmente contrario a lo deseado, planeado. Yo meditaba con la visualización los 9 meses. No. Hice no sé qué, lo proyecté. O sea, de verdad que hagan lo que hagas, lo que Sí. le corresponde hacer sucede. Necesitaba ese ser que es tu hija, necesitaba instalar la herida de Van. Por Como fuera, como con los fuera. padres más conscientes. Entonces, Sí, 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 ahí sí. es donde se puede verificar que hagas lo que hagas, va a ser lo que tiene que ser. Sin embargo, tú haces cada día lo mejor por ti y para aportar, pero se llega hasta donde mejor se puede. Claro, Entonces, es lo que te decía de lo de la culpa, o sea, yo hice lo que pude con las herramientas que tenía, con la información que tenía, si cometí un error antes, lo cometí y eso era lo que yo sabía en ese momento. Ahora lo puedo hacer distinto, no voy a ir al pasado a corregir nada del pasado, sencillamente hago conciencia y empiezo a trabajar en mí, en nadie más y si le instalé a alguien o si le hice algo a alguien antes que le instaló una herida o se la recordó, lo que sea, sencillamente pues que esa persona también trabaje lo que le corresponde y yo también trabajo en mí porque pues es la única persona en la que yo puedo hacer algo, ¿no? exacto, yo asumo mis resultados, mis consecuencias y continúo. Así es como se Ujú, debe hacer. Y entonces con toda esta información empezamos a identificar, a trabajar y cuando ya vemos que de pronto pues hay cosas que no logramos ver o que nos hace falta, pues para eso también está el apoyo terapéutico, claro. para poder Ujú, hacer esos procesos de sanación de estas heridas que son como si fueran las asignaturas pedagógicas, no, como si ujú. fueran, no, son las asignaturas Sí, sí, sí. pedagógicas que venimos a experimentar a medida que vamos haciendo el proceso, vamos verificando cómo se transforman los resultados y Ujú. cómo
sí eran necesarias para poder avanzar en nuestro proceso, para cada día estar más seguros, para cada día vernos a nosotros mismos, aceptarnos, amarnos, valorarnos, reconocernos por nosotros mismos y además de ello, ver que todo lo que sucede es justo y necesario. Ujú. Y yo adivina, porque y esto también que estamos normalizando, que me parece maravilloso, de la terapia, ¿no? No, no la sabemos todas. Hay personas que se están formando, están trabajando también en sí mismos, pero también se están formando para apoyar a otras personas como tú, como yo, pues también que lo estoy haciendo ahora, pero también no dejamos de hacerlo por nosotros mismos y dejamos tampoco de trabajar en lo que nos corresponde, ¿no? Asumir para poder, pues obviamente, seguir mejorando, seguir evolucionando y ayudando precisamente a otros. Entonces, este tema de la terapia es tan importante que yo, pues precisamente contigo tuve el año pasado la oportunidad de hacer esta, que es acerca de las heridas, pero también lo hicimos con constelaciones, que pues lo manejas divino, el tema de las constelaciones, que ahora pues es neuroconstelaciones como lo trabajas tú. Entonces es algo pues como muy integral, ¿no? De la manera como lo trabajas y pues ahí están los datos de Joa, acá pues quedan en la grabación, en la invitación, está su Instagram, que es joa.constela, para que la contacten, porque de verdad que es maravilloso tener ese acompañamiento, poder hablar con otra persona de lo que nos está pasando. Nosotros de pronto hablamos con la familia, amigos o algo así, pero de pronto pues con alguien que ya maneje el tema, que lo pueda guiar y orientar, pues obviamente es muchísimo mejor y para eso hay personas que se están capacitando, como lo digo, como yo, para pues que también la tengan en cuenta. Y pues acá yo también al servicio en lo que pueda también acompañar y escuchar, sobre todo. Para guiar Claro, también, porque podemos empezar nosotros, ay, mira, tú necesitas esto o yo identifiqué esto y hay tantas herramientas, no me las sé yo todas. Hay muchísimas otras personas que también lo pueden ayudar a trabajar, ¿no? Lo importante es empezar a hablarlo, empezar a expresarlo, a hacernos conscientes, que empecemos a darnos cuenta que no podemos seguir normalizando comportamientos y resultados que no son de satisfacción. O sea, sí podemos tenerlo todo, o sea, sí podemos ser felices, claro. 100%. Que no quiere decir que todo sea, o sea, que vivamos en el país de las maravillas y todo sea absolutamente perfecto. Y entonces, cuando yo voy a ser feliz el día que no, necesitamos ser feliz aquí, ahora, donde estamos, con los que estamos, con las mismas personas que nos rodean, en el mismo país en el que estamos, lo podemos lograr, pero necesitamos trabajar en nosotros mismos. Así porque la felicidad es un estado de conciencia, no es una emoción que Ah, fluctúa, que sube, que baja, que cambia, no, es un estado de conciencia, es ujú, eso. Y el estado de conciencia es permanente. Entonces, además divino. somos súper complementarias, así que muchas gracias por esta gran invitación, a todos los que nos acompañaron aquí, los que lo van a ver en diferido, a ti por este servicio maravilloso, por todo lo que haces. Te felicito enormemente por todo lo que hemos venido creciendo y Ay, sí, avanzando. gracias, mi Joa, tan lindo. Tú me has estado acompañando muchísimo y te lo agradezco, te lo valoro, lo honro y pues acá seguimos, ¿no? Igual, Acá seguimos de la claro. mano. Gracias a todos por la compañía, por la presencia, por las preguntas también que nos hicieron y si quieren dejar cualquier otra pregunta, ya después en la grabación, ahí estaremos atentas también para apoyarlos. Bueno, Claro entonces, que sí. nos vemos en una Bueno, próxima oportunidad con otro de estos temas lindos que nos ayudan a expandir nuestra conciencia y a evolucionar también. Muchas gracias, mi Joa. gracias a ti Que tengas también. una feliz Chao. tarde. Que estés muy bien. Chao, Chao. chao.